Soy Andrés Felipe Arias. Quiero compartir con ustedes la historia de nuestro exilio y destierro. Es la historia de una de las más grandes injusticias cometidas en nuestro país, no solo contra un hombre, contra mí, sino contra mi familia. Es la historia de una condena sin pruebas, totalmente política y con una de las penas más altas que alguien pudiera imaginar. Todo empieza en el momento en que un juez me envió a la cárcel cuando mi hijo pequeño tenía un mes de nacido y mi hija 2 años. Pues bien, encontramos que aquel juez que me separó de mi esposa y mis hijos por 2 años es ahijado de matrimonio del mayor enemigo judicial que enfrentamos desde el gobierno que serví y defendí. ¿Por qué? Por vínculos que en ese momento se le detectaron a esa persona con personas asociadas al narcotráfico. Luego me acusó una fiscal general ilegítima, cuyo esposo es un exguerrillero que tiene vínculos probados con los jefes paramilitares que fueron extraditados a Estados Unidos por el gobierno que serví y defendí. La magistrada que presidió el juicio en mi contra es víctima declarada del gobierno al cual serví y defendí. ¿Habrá garantías e imparcialidad si un juez se considera víctima del gobierno al cual sirvió y defendió el acusado? Por supuesto que no. Sucede todo lo contrario. Se le otorga licencia a ese juez para desatar venganza contra su supuesto victimario, utilizando al acusado como vehículo, es decir, a mí. Colombianos, no les quepa la menor duda. La Corte Suprema de Justicia de Colombia desató una revancha judicial contra todo lo que tiene que ver con el gobierno del presidente Uribe. Ahí caímos sus ministros mientras buscan cómo llegarle a él. Los audios que el país conoció terminado el juicio a Diego Palacio nos demostraron a todos los colombianos que en lo que tiene que ver con los ministros del presidente Uribe, la Corte actúa por conveniencia política, así tal cual lo dicen los audios. El resultado esperado de mi juicio era obvio, condenarme a como diera lugar, y me confeccionaron dos delitos. El primero, celebración de contratos sin el lleno de requisitos legales por firmar unos convenios de cooperación técnica en materia de riego con la Unidad Agrícola de la OEA. La OEA. ¿Procesaron a un funcionario de la OEA? Por supuesto que no, solo a mí. Peor aún, ese tipo de convenios lo han firmado todos los ministros de Agricultura. Son más de 120 convenios jurídicamente idénticos, firmados por otros ministros antes de mí. Pero el único ministro procesado fui yo. Es decir, cometí un delito de autor, en donde condenan a la persona por ser quien es y no por lo que hizo, como en un juicio estalinista. El segundo delito, por el que me condenaron, peculado a favor de unos terceros que le hicieron trampa al programa de riego. Terceros que testificaron en la Corte Suprema que ni me conocían, ni se comunicaron conmigo o con alguien en el ministerio para sus proyectos de riego, y que tampoco le dieron un solo peso a mi campaña. Entonces se preguntarán, ¿con qué argumento me condenó la Corte? Porque, aunque todos los funcionarios del ministerio que vigilaban esos convenios de riego testificaron en juicio que nunca me involucré en la selección de los proyectos, para la Corte sí tiene que haber un plan criminal y una condena porque, abro comillas, textualmente dice, este tipo de acuerdos no cuentan con registro documental o terceros que lo corroboren, cierro comillas. Es decir, la Corte reconoce en la misma sentencia que me condenó por mera sospecha y sin pruebas. De nuevo, como en un juicio estalinista. A pesar de todo esto, un magistrado valiente se opuso a la condena y salvó su voto, dejando claro que la Corte me había causado una enorme violación al debido proceso y al derecho de defensa. Fue tan sólida la demostración de mi inocencia que la Procuraduría, presente de principio a fin en cada audiencia, le pidió a la Corte que me absolviera por falta de pruebas. La forma en que fui condenado por la Corte es tan ilegal que una de las magistradas que firmó mi sentencia no asistió a una sola de las audiencias del juicio. Aunque se posesionó como magistrada 2 meses después de terminado el juicio, no tuvo reparo en firmar la condena. La pena que me impusieron, ya de por sí injusta e ilegal, es de más de 17 años de cárcel, cuando esa cantidad de años ni siquiera se la han impuesto a personas que realmente han asesinado, secuestrado, torturado y robado. Además, no se nos puede olvidar que fui absuelto de cualquier anomalía en mi patrimonio personal y familiar. Yo no estoy pidiendo que me indulten. Se indulta a quienes han violado la ley, ese no es mi caso. Lo único que pido es una segunda instancia, algo a lo que todos los seres humanos tenemos derecho cuando somos condenados penalmente, pero con jueces y fiscales verdaderamente imparciales, que no estén politizados, de tal manera que yo pueda demostrar mi inocencia en condiciones justas y transparentes. La segunda instancia es un derecho humano supremo,
porque aun cuando se está ante jueces íntegros, estos se pueden equivocar. En mi caso no solo se equivocaron, sino que actuaron de manera ilegal para confeccionar la condena en mi contra, sin una sola prueba, solo para vengarse de un gobierno, pero llevándose por delante no solo mi vida, sino también la de mi esposa y mis 2 hijos. Muchas gracias.